cobro de la inscripción registral en un plazo máximo de 3 meses. Ven a la Municipalidad de San Sebastián y realiza tus trámites en la Unidad de Habilitaciones Urbanas. Te esperamos. Municipalidad de San Sebastián. Unidos sí podemos. Para conseguir una sonrisa de éxito, solo tienes que visitar Mundo Oral, consultorios odontológicos, donde el Dr. Valdivia, cirujano dentista, con su experiencia y profesionalismo en salud bucal y estética dental, logrará en ti la mejor sonrisa. Mundo Oral, consultorios odontológicos, te espera en Clínica Paredes, calle Matará 410, oficina 12, segundo piso. La tiene decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco, decisiones. Muy bien, amigos, está con nosotros la psicóloga Gisette Silva. Hemos concertado una entrevista precisamente para dar a conocer los trabajos que viene realizando a nivel nacional. Es un tema muy importante que realiza la Fundación Telefónica sobre vivencias de los niños hospitalizados en el Perú. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto tenerla acá en Decisiones. Muy contenta de estar en el Cusco para hablar sobre este tema tan importante. ¿Ya anteriormente estuvo por acá, por el Cusco? Sí, varias veces. Claro que sí. Muy bien. Usted es investigadora y tiene bastante experiencia en el manejo de los niños, todo esto. Un poco que yo adelanté de repente por el trabajo que tenía con las imitaciones de telefónica para las operaciones labios-leporinos, pero usted nos indica que también viene haciendo otros trabajos paralelos con otras instituciones. Coméntenos las experiencias, por favor. Sí, bueno, Fundación Telefónica es una fundación que se ocupa de varios programas sociales, entre ellos el programa Aulas Fundación Telefónica en Hospitales, que tiene diversas aulas educativas para niños que están hospitalizados. Trabaja a nivel nacional, ¿no?, en 12 aulas en varios departamentos del Perú desde el año 2000, y lo que busca con eso es darle continuidad educativa a los niños que por alguna razón están en corto, mediano o largo tiempo. Una cosa es a veces decirlo, comentar, contar, pero otra es estar en los sitios donde están esos niños hospitalizados. Y yo que recuerdo precisamente 2, 3 años atrás, creo, en la clínica San Juan de Dios hay muchos niños, jóvenes, inclusive con algunos años, pero con retardo, tienen problemas cerebrales, todo eso. Es un cuadro muy penoso. Sí, y que además es crónico y que supone que el niño se quede muchísimo tiempo en el hospital. Incluso acá en Cusco hacen una labor muy buena los profesores de Aulas Fundación Telefónica, porque acogen a los niños como una familia, ¿no? Y el mismo personal de salud también. Ellos viven allí y han adaptado tecnología especial para que puedan usar la computadora, hacer una serie de actividades de aprendizaje y sobre todo relacionarse con afecto, que es lo que más necesitan estos niños. Hay algunos casos de algunos padres que sintieron cuando el niño nació con algún mal, un problema, y de repente han sentido la pegada, una decepción, hasta a punto de abandonar a los niños. ¿Conoce algún caso de estos? De hecho que se dan casos así, pero sobre todo también porque no hay recursos económicos suficientes y probablemente porque es muy difícil poder atender a un niño que tiene una patología grave. Entonces se dan estos lamentables casos. Irreversibles en algunos. Claro, y este tipo de casos a veces se presentan justamente en las clínicas hogares, ¿no?, de San Juan de Dios. En otros hospitales no necesariamente, son un poquito más raros porque atienden casos agudos, ¿no?, y la familia está ahí presente. Claro. Y en el Cusco, ¿qué nos puede decir? ¿Con qué entidades, cuántos niños que han participado justamente o que han recibido la ayuda, ¿no?, en la fundación? Sí, son en el Cusco, digamos, como le contaba, está en el Hogar Clínica San Juan de Dios, esta aula de Fundación Telefónica, y es una población que a veces rota o a veces es permanente. También hay varios casos de niños que están varios años o se quedan meses, dependiendo del tipo de patología y el tratamiento que les den. Una actividad bastante interesante, aparte, digamos, de las actividades educativas que se dan diariamente, es que anualmente se hace un concurso de pintura y dibujo, que dio lugar a que hagamos un estudio de investigación
con un total de 330 dibujos de los niños hospitalizados, entre los cuales participaron los niños de Cusco, y en uno de los años hubo un ganador que fue de Cusco. Ah, qué bueno. Sí, y que ahora, bueno, es un caso emblemático porque él ha crecido, ¿no? Fue adolescente, ahora es un joven y ahora es asistente de los profesores de las aulas. Ah, qué bueno, porque precisamente el niño que exprese sus sentimientos, sus necesidades con la pintura, algo, es un artista, el poeta lo dice mediante la escritura, los poemas, un dibujante lo expresa también, sus necesidades, y eso debe ser para ustedes recopilar todo un trabajo. Sí, lo que se pidió justo a los niños fue que ellos pudiesen expresar cuáles creían que eran sus derechos como niños hospitalizados, a partir también de un trabajo que hicieron las maestras sobre el tema. Entonces les pidieron que ellos elijan qué derecho les parecía más significativo y ellos pues plasmaron una serie de temas, ¿no? Que para ellos eran relevantes y de ahí se derivan, digamos, lo que ellos consideran que necesitan con mayor relevancia, ¿no? Claro, hay un caso, por ejemplo, acá que dice más del 60% de niños internados de nosocomios piden, ¿no?, que el personal de salud a su cargo les brinde cariño o atención. Eso es inherente en el niño, porque a esa edad obviamente los papás no están permanentemente, o los profesionales en la salud. Me parece que ese derecho, como ustedes, como acaban de decir, tiene que expresar sus necesidades, y lo hace mediante el dibujo también. Sí, lo hicieron mediante el dibujo, pero esto no es evidente ni obvio para, por ejemplo, el personal de salud, ¿no? Porque a veces tratan a los niños solamente atendiendo la parte física, la parte de la curación de la enfermedad, y se olvidan de que ellos también necesitan ser tratados con afecto, necesitan jugar, necesitan leer, ¿no? Entonces, los niños eso lo fueron diciendo, ¿no? Hay niños que también nos expresan, por ejemplo, lo contrario. Por ejemplo, hay el dibujo de un niño donde aparece pidiéndole que le pase algo de comer y la enfermera diciéndole, no me molestes que estoy ocupada. Claro. Creo que tenemos en Switcher, Edu, si tenemos los dibujos que nos pueden proporcionar, para que nos explique acá justamente la psicóloga sobre los trabajos. Si tuvieran a ver, nos avisan, por favor. Ahí tenemos la carátula del libro que se llama La vivencia de los niños hospitalizados, y justamente el dibujo que ustedes están observando es el del niño cusqueño que ganó el concurso en una de las versiones y que es tan hermoso que fue elegido como carátula del libro. Ahí lo vemos que están las muletas del niño, es un niño de San Juan de Dios, una niña en silla de ruedas, pero que a pesar de la adversidad, el niño deja las muletas y sube un árbol a recoger los frutos, ¿no? Que es justamente una muestra de esta fuerza que tienen los niños por la vida, por la alegría, ¿no? Por no dejarse vencer por la enfermedad. Sí, es increíble la capacidad de las personas que tienen un problema físico. A veces ellos superan, mucha gente, yo vi en algunos casos también, hasta con los pies pintando, hay una acuarela, haciendo todo esto, es decir, no se amilanan, no tienen por qué sentirse menos, disminuidos. Sí. Entonces, eso ustedes les apoyan, les ayudan, porque también ya estos niños nacen con esas condiciones innatas de luchar. A esa capacidad de los seres humanos la conocemos como la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad del ser humano de sobreponerse a la adversidad. Y esto está presente de mayor o menor medida en todos los seres humanos. Pero justamente el programa también apunta a poder trabajar con esta fortaleza de los niños, a estimular sus recursos, a animarlos, ¿no? Se ha comprobado a nivel de estudios en diversos contextos que si se les ofrece a los niños oportunidades para sentir alegría, para poder producir, crear, ellos se recuperan más rápido porque su cerebro empieza como a emitir una serie de sustancias que son positivas, que son, digamos, que despiertan el optimismo, ¿no? Como la serotonina, por ejemplo, y que va a permitir que haya una recuperación incluso más rápida de la dolencia física. Correcto. Y estos niños prácticamente han superado, no se amilanan ante una deficiencia física. El asunto es motivarlos. Y sobre todo brindarles mucho afecto. A veces esto de la expresión de brindar afecto parece muy trillado, pero no lo es.
¿no? Y es necesario que se atienda la dimensión emocional de los niños en los hospitales. Por ejemplo, tenemos el dibujo de la carátula. ¿Y qué otras expresiones, qué cosas es lo que ha visto de estos 300 niños, por ejemplo, o los dibujos que han presentado? ¿Qué otras cosas han expresado que le quede a usted grabado? Por ejemplo, un porcentaje bastante alto de niños dibujó el hecho de no, digamos, demandar que no los llamen por un número, ¿no? Por ejemplo, un niño estaba echado en una cama y decía, yo no me llamo 437, yo me llamo José, ¿no? Porque justamente muchas veces dicen, el niño de la cama 437 va a ser dado de alta, y los tratan de manera impersonal. Entonces, a veces el personal de salud no se da cuenta de esto, y es muy importante, ¿no? En las escuelas lo mismo, o sea, de este estudio, lo que vemos con los niños hospitalizados, lo podemos también extrapolar a las escuelas, ¿no? A veces lo llaman por número de lista, por ejemplo, a los chicos. Entonces, esa, por ejemplo, es una necesidad importante que fue expresada por una gran cantidad de niños, ¿no? Otras necesidades importantes también fueron el trato personalizado, ¿no? El que los llamen por su nombre. Y también algo que es muy importante en los niños que están hospitalizados es que a veces se habla del niño y de su enfermedad como si él no estuviese presente, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un niño que nos dice, ay, ¿qué me van a hacer? Porque hay 2 médicos en el dibujo que están diciendo, parece que al de la cama 216 le tenemos que amputar la pierna, y lo dicen delante del niño, y él lo ha dibujado de esa manera, ¿no? Entonces, él justamente ahí dice, tengo el derecho a que me consideren, ¿no? Cuando van a dar las explicaciones, y que me lo expliquen, porque, como se pueden imaginar, los niños que están hospitalizados están expuestos a una serie de temores, ¿no? Como cualquier persona que está en el hospital, ¿qué me va a pasar? Y esto sería conveniente también como de crítica de estos profesionales, que tienen que tener métodos y una forma de decirlo muy sutilmente, porque a veces una cosa de golpe, al menos a estos niños que ya sufren un problema, debe ser fuerte. Claro. Y hay muchos médicos, enfermeras o técnicos que tienen esta sensibilidad de manera espontánea. Pero sí creo que la mayoría requiere una capacitación, requiere reflexionar sobre este tema de cómo trabajar de manera sensible con los niños, ¿no? Claro que sí. ¿Alguna experiencia, algo que le quede plasmado en los años de su carrera? Sí, esta investigación fue bastante emotiva, ¿no? Incluso nosotros vimos también que no solo, por ejemplo, el tema de los condicionantes sociales de la salud, o sea, los niños también son hospitalizados por ejemplo, por temas de trabajo infantil, ¿no? Que es otro tema que también trabaja la Fundación Telefónica a través de su programa Por Niño. Entonces, niños que llegaban, por ejemplo, al hospital con el brazo roto, y yo los entrevistaba y me decían, yo no me quiero ir del hospital. ¿Cómo que no te quieres ir al hospital? Todo el mundo quiere estar en su casa. Entonces él decía, no, porque yo estoy descansando y estoy comiendo 3 comidas diarias, ¿no? Y tengo acá el aula, que tengo juguetes, tengo libros. Entonces para mí es como un descanso, como un hotel, ¿no? Y era un niño trabajador que estaba pues todo el día trabajando y que justamente había tenido un accidente de trabajo. Entonces eso fue realmente impactante. Y también una serie de casos, por ejemplo, que llegan niños por maltrato, ¿no? Porque se les ha roto alguna parte del cuerpo porque los han maltratado. Entonces son casos bastante significativos, pero que son un reflejo de lo que está pasando en nuestra niñez en nuestro país. Este trabajo que lo viene haciendo la Fundación, ¿en qué regiones más casos se presentan, por ejemplo? Sí, ¿Dónde van a laborar después de esto? El programa funciona en 10 hospitales a nivel nacional, ¿no? Y trabaja en diferentes hospitales, por ejemplo, en Arequipa, acá en el Cusco, en Chiclayo, en Huancayo, en Iquitos y en Lima. Y hasta el momento se han registrado más de 46.000 niños que han sido atendidos a través de este programa, ¿no? 46.000 niños. Ajá. Es un buen número. Sí, y hay bastante rotación, ¿no? Y es algo bien importante un programa de educación hospitalaria, porque no existe en el Perú, digamos, una política nacional que dé educación para los niños hospitalizados. ¿Y cuál es el punto ahí? Que todos los niños tienen derecho a la educación. Claro, en la Constitución todos tienen derecho, pero el problema es cuando tienen algún problema de estos, claro, nadie quiere hacerse cargo. Nadie quiere hacerse cargo, pero es bien importante que vayamos concibiendo la idea de que el niño necesita educación, esté en el contexto en el que esté, ¿no? Entonces, a veces hay niños que están hospitalizados 1 año, por ejemplo, y ellos tienen derecho a ser educados. Y justamente también en los dibujos veíamos
que los chicos reclaman y necesitan y nos expresan que necesitan jugar y aprender. O sea, el hecho de que esté enfermo no significa que no pueda aprender, no los limita, al contrario, ellos van muy emocionados a las aulas que atienden, por ejemplo, en la tarde, de 3 a 5 de la tarde, y están paraditos en la puerta esperando que lleguen los profesores. Y estas actividades que hacen para los niños pues son adecuadas a, ¿no es cierto?, a la situación de que están enfermos. Entonces no hay una currícula regular, pero sí actividades educativas que les van dando continuidad en su aprendizaje. Muy bien, es importante felicitarlos a ustedes por ese trabajo que hacen, una empresa privada que se proyecta a la sociedad que más lo necesita, porque a veces donde no está el Estado, están las empresas privadas, y eso pues a los niños obviamente les cae. Sí, ahora la idea también que tiene la Fundación Telefónica es que este programa también pueda ser, digamos, inspiradora de una política pública, claro, ¿no? Porque la empresa privada no todo el tiempo se puede hacer cargo de un tema que en realidad es una responsabilidad de todos. Y también es bien importante que todos nosotros como ciudadanos nos sensibilicemos y tomemos conciencia de que la atención a los niños, estén en el contexto en el que estén, es bien importante. Hoy es bueno acudir a los medios de comunicación para dar a conocer también, y a todos están haciendo la invitación. Para mañana hay una conferencia, sí, ¿verdad? El día de mañana hay una conferencia en la sala, en... ¿José Antonio? Sí, en José Antonio, es para haber una rueda de prensa, y en el Centro de Convenciones del Cusco a las 5 de la tarde va a haber también una conferencia que se llama La educación emocional en el contexto hospitalario educativo, que justamente trata de este tema de tomar en cuenta las necesidades emocionales de los niños en el hospital y en la escuela. Y lo otro que es importante también de mencionar es que este libro que ustedes están viendo en pantalla lo pueden bajar gratuitamente por internet, ¿no? Es un libro que está lleno de imágenes con todos los dibujos de los niños, y hay que acceder a www.educarred.org, y ahí van a ver un icono donde está el libro, y ahí lo pueden bajar gratuitamente sin ningún problema. Qué bueno, para que bien conozcan el estudio en su totalidad. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Es un gusto. Muy bien, amigos, estuvo con nosotros la psicóloga Giselle Silva, dando a conocer todo ese tema, el trabajo que viene haciendo con los niños, y les aseguro que no creo que sea tarea fácil este tema de los docentes o psicólogos, un tema difícil. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, amigos, nos vamos a una pausa y volvemos con más en Decisiones. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas. Nuestra ciudad crece de una manera desordenada. Vías sin continuidad, caos vehicular, ausencia de espacios públicos, déficit en los servicios básicos. En la época de nuestros antepasados, la ciudad era ordenada y bien planificada. Pero, ¿qué pasó? La diferencia está en que todos participaron para hacer del Cusco grande y glorioso. Ahora, la Municipalidad del Cusco, con tu participación, está actualizando el Plan de Desarrollo Urbano del Cusco al 2023. Asiste a los talleres participativos, ferias informativas y consulta en la caseta itinerante del Plan de Desarrollo Urbano. Planifiquemos nuestra ciudad. ¡Hagámoslo todos juntos!